Patrick Susskind del perfume, página 62 de 99. Olor del ser humano. Quería, aunque de momento se tratara de un mal sucedáneo, apropiarse el olor de los hombres, que él mismo no poseía. Cierto que no existía el olor de los hombres, como tampoco existía el rostro humano. Cada ser humano olía a su modo. Nadie lo sabía mejor que Grenouille, que conocía miles y miles de olores individuales y desde su nacimiento sabía distinguir a los hombres con el olfato. Y no obstante, había un tema perfumístico fundamental en el olor humano. Muy sencillo. Además, un olor a sudor y grasa, a queso rancio, bastante repugnante, por cierto, que compartían por igual todos los seres humanos y con el que se mezclaban los más sutiles aromas de cada aura individual. Este aura, sin embargo, la clave enormemente complicada e intransferible del olor personal, no era percibida por la mayoría de los hombres, los cuales ignoraban que la poseían y por añadidura hacían todo lo posible por ocultarla bajo la ropa o los perfumes de moda. Solo les era familiar aquel olor fundamental, aquella primitiva varada humana. Solo vivían y se sentían protegidos en ella, y quien quiera que oliese a aquel repugnante caldo colectivo, era considerado auténticamente uno de los suyos. El perfume creado aquel día por Grenouille fue muy singular. No había existido hasta entonces otro más singular en el mundo. No olía como un perfume, sino como un hombre perfumado. Si alguien hubiera olido este perfume en una habitación oscura, habría creído que en ella estaba otra persona. Y si lo hubiera usado una persona que ya oliera como tal, el efecto olfativo habría sido el de dos personas o, aún peor, el de un monstruoso ser doble. Una figura que no puede observarse con claridad porque se manifiesta difusa como una imagen del fondo del mar, estremecida por las olas, a fin de imitar este aroma humano insuficiente, como él mismo sabía, pero lo bastante acertado para engañar a los demás. Reunió Grenouille los ingredientes más agresivos del taller de Runel. Tras el umbral de la puerta que conducía al patio había un pequeño montón, todavía fresco, de excrementos de gato. Recogió media cucharadita y la mezcló en el matraz con unas gotas de vinagre y un poco de sal fina. Bajo la mesa del taller encontró un trozo de queso del tamaño de una uña de pulgar, procedente sin duda de una comida de Runel. Tenía bastante tiempo, ya empezaba a pudrirse y despedía un fuerte olor céustico. De la tapa de una lata de sardinas que halló en la parte posterior de la tienda rascó una sustancia que olía a pescado podrido y la mezcló con un huevo, también podrido, y castorio, amoníaco, nuez moscada, cuerno pulverizado y corteza de tocino chamuscada, picado finamente. Añadió cierta cantidad de algalia en una proporción relativamente elevada y diluyó tan nauseabundos ingredientes en alcohol. Entonces dejó reposar la mezcla y la filtró en un segundo matraz. El caldo olía a mil demonios, a cloaca, a sustancias en descomposición, y cuando sus exhalaciones se mezclaban con el aire producido por un abanico, parecía que se entraba en un cálido día de verano en la Rue Aux Fers de París, esquina Rue de la Linge, donde flotaban los olores del mercado, del cimetière des Innocents y de las casas atestadas de inquilinos. Sobre esta horrible base, que por sí sola olía más a cadáver que a ser viviente, vertió ahora Grenouille una capa de esencias frescas: menta, espliego, terpentina, limón, eucalipto, a las que agregó unas gotas de esencias florales como geranio, rosa,
azahar y jazmín para hacer el aroma aún más agradable. Tras la adición de alcohol y un poco de vinagre, ya no podía olerse nada de la repugnante base sobre la que descansaba toda la mezcla. El hedor latente había casi desaparecido por completo bajo los ingredientes frescos. Lo nauseabundo, aromatizado por el perfume de las flores, se había vuelto casi interesante y, cosa extraña, ya no se olía a putrefacción. Nada en absoluto. Por el contrario, el perfume parecía exhalar un fuerte y alado aroma de vida. Grenoble llenó con él 2 frascos, que tapó y guardó en sus bolsillos. Entonces lavó con agua, muy a fondo, los matraces, el mortero, el embudo y la cucharilla y los frotó con aceite de almendras amargas para borrar toda huella odorífera y cogió otro matraz, en el cual mezcló a toda prisa otro perfume, una especie de copia del primero, compuesto igualmente de elementos florales y frescos pero sin la base hedionda, que sustituyó por ingredientes muy convencionales como nuez moscada, embar, un poco de algalia y esencia de madera de cedro. Este perfume olía de un modo completamente distinto del anterior, más anodino y sencillo, sin virulencia porque le faltaban los componentes de la imitación del olor humano. Sin embargo, cuando se lo aplicara a un hombre corriente, MSTCLN dolo con su propio olor, no podría distinguirse del elaborado por Grenoble exclusivamente para sí mismo. Después de llenar unos frascos con el segundo perfume, se desnudó y salpicó sus ropas con el primero, poniéndose seguidamente unas gotas del mismo en las axilas, entre los dedos de los pies, en el sexo, en el pecho, cuello, orejas y cabello. Tras lo cual volvió a vestirse y abandonó el taller. 32. Patrick Susskind del perfume, página 63 de 99. Al salir a la calle sintió un miedo repentino, porque sabía que por primera vez en su vida despedía un olor humano. A su juicio, sin embargo, apestaba de un modo repugnante y no podía imaginarse que otras personas no encontraran también apestoso su aroma, por lo que no se atrevió a ir directamente a la taberna donde le esperaban Runel y el mayordomo del marqués. Se le antojó menos arriesgado probar antes la nueva aura en un entorno anónimo. Se deslizó por las callejuelas más oscuras hasta el río, donde los curtidores y tintoreros tenían sus talleres y sus malolientes negocios. Cuando se cruzaba con alguien o pasaba ante la entrada de una casa, donde jugaban niños o pasaban el rato mujeres ancianas, se esforzaba por andar más despacio y rodearse de la gran nube cerrada de su aroma. Estaba acostumbrado desde la adolescencia a que las personas que pasaban por su lado no se fijaran en él, no por desprecio como había creído entonces, sino porque no se percataban de su existencia. No le rodeaba ningún espacio, no dispersaba ninguna oleada en la atmósfera como todos los demás, no proyectaba, por así decirlo, ninguna sombra en los rostros de los otros seres humanos. Solo cuando chocaba directamente con alguien, en una calle atestada o de repente, en una esquina, se producía un breve momento de percepción, y el otro solía sobresaltarse, horrorizado, mirando con fijeza a Grenoble durante unos segundos, como si viera un ser que en realidad no podía existir, un ser que, aun estando indudablemente allí, en cierto modo no estaba presente, y se alejaba enseguida y al cabo de un momento lo había olvidado. Sin embargo, ahora, por las calles de Montpellier,
Grenoble vio y sintió con claridad, y cada vez que lo veía le dominaba una violenta sensación de orgullo que causaba cierto efecto sobre sus semejantes. Cuando pasó por delante de una mujer inclinada ante el brocal de un pozo, la vio levantar la cabeza para ver quién era y volver a ocuparse enseguida de su cubo. Como tranquilizada, un hombre que le daba la espalda dio media vuelta y le miró con curiosidad unos momentos. Los niños con quienes se cruzaba se hacían a un lado, no por miedo, sino para cederle el paso. E incluso cuando salían corriendo de un umbral y tropezaban directamente con él, no se asustaban, sino que lo sorteaban con naturalidad, como si hubieran presentido la proximidad de una persona. Gracias a estos encuentros aprendió a estimar en su justo valor la fuerza y el efecto de su nueva aura y adquirió más seguridad y desenvoltura. Se aproximaba más deprisa a la gente, los pasaba más de cerca. Dejaba oscilar el brazo con mayor libertad y rozaba como de modo casual el brazo de un transeúnte. Entonces se detenía para disculparse y la persona que aún ayer se habría estremecido como tocada por un rayo ante la súbita aparición de Grenoble, se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Aceptaba la disculpa e incluso esbozaba una sonrisa y le daba unas palmadas en el hombro. Dejó las callejuelas y llegó a la plaza de la Catedral de Saint-Pierre. Tañían las campanas. La muchedumbre se agolpaba a ambos lados del portal. Acababa de celebrarse una boda y todos querían ver a la novia. Grenoble corrió hacia allí y se mezcló con la multitud. Se abrió paso, introduciéndose como una cuña entre el gentío, hacia el lugar donde la aglomeración era más densa porque quería estar en contacto con la piel ajena y esparcir su aroma bajo sus propias narices. Y abrió los brazos entre la multitud y separó las piernas y se abrió el cuello de la camisa para que el olor de su cuerpo pudiera dispersarse sin obstáculos. Y su alegría no conoció límites cuando observó que los demás no se percataban de nada. Absolutamente de nada. Que todos aquellos hombres, mujeres y niños que se apiñaban a su alrededor, se dejaban engañar con facilidad y respiraban su hedor compuesto de excrementos de gato, queso y vinagre como si se tratara de su propio olor y lo aceptaban. A él, Grenoble, el engendro, como si fuera uno de ellos, notó el contacto de un niño contra sus rodillas. Mejor dicho, una niña, apretujada entre los adultos. La levantó con fingida solicitud y la sostuvo en sus brazos para que pudiera ver mejor. La madre no solo lo permitió, sino que le dio las gracias y la pequeña lanzaba gritos de júbilo. Grenoble permaneció un cuarto de hora arropado por la multitud, con una niña apretada contra su pecho hipócrita, y mientras la comitiva nupcial pasaba por su lado, acompañada por el estentoreo tañido de las campanas y el alborozo de la multitud, sobre la que cayó una lluvia de monedas, Grenoble prorrumpió a su vez en gritos, en exclamaciones de júbilo maligno, lleno de una violenta sensación de triunfo que le hacía temblar y le embriagaba como un acceso de lujuria, y le costó un esfuerzo no vomitarlo en forma de veneno y hiel sobre la muchedumbre y no gritarles a la cara que no le inspiraban ningún miedo, que ya no los odiaba apenas, sino que los despreciaba con toda su alma porque su necesidad era repugnante, porque se dejaban engañar por él, porque no eran nada y él lo era todo, y como un escarnio, apretó más a la niña contra su pecho, se dio aire y gritó a coro con los demás: ¡Viva la novia! ¡Viva la novia! ¡Viva la magnífica pareja!
Cuando la comitiva nupcial se hubo alejado y la multitud empezó a dispersarse, devolvió la niña a su madre y entró en la iglesia para descansar y reponerse de su excitación. En el interior de la catedral, el aire estaba lleno de incienso que ascendía en fríos vapores de 2 incensarios colocados a ambos lados del altar. Isae Patrick Susskind del perfume, página 64 de 99, esparcía como una capa asfixiante sobre los olores más débiles de las personas que se habían sentado aquí hacía unos momentos. Grenoble se acurrucó en un banco, debajo del coro. De repente le invadió un gran sosiego, no el causado por la embriaguez, como el que sentía en el interior de la montaña durante sus orgías solitarias, sino el sosiego frío y sereno que infunde la conciencia del propio poder. Ahora sabía de que era capaz, con un mínimo de medios. Había imitado, gracias a su genio, el aroma de los seres humanos, acertándolo tanto al primer intento que incluso un niño se había dejado engañar por él. Ahora sabía que podía hacer algo más. Sabía que era capaz de mejorar este aroma. Crearía uno que no solo fuera humano, sino sobrehumano. Un aroma de NGL, tan indescriptiblemente bueno y pletórico de vigor que quien lo oliera quedaría hechizado y no tendría más remedio que amar a la persona que lo llevara. O sea, amarle a él, Grenoble, con todo su corazón. Sí, deberían amarle cuando estuvieran dentro del círculo de su aroma, no solo aceptarle como su semejante, sino amarle con locura, con abnegación, temblar de placer, gritar, llorar de gozo sin saber por qué, caer de rodillas como bajo el frío incienso de Dios solo al olerle a él. Grenoble quería ser el dios omnipotente del perfume como lo había sido en sus fantasías, pero ahora en el mundo real para seres reales, y sabía que estaba en su poder hacerlo, porque los hombres podían cerrar los ojos ante la grandeza, ante el horror, ante la belleza y cerrar los oídos a las melodías o las palabras seductoras, pero no podían sustraerse al perfume, porque el perfume era hermano del aliento. Con él se introducía en los hombres y si estos querían vivir, tenían que respirarlo, y una vez en su interior, el perfume iba directamente al corazón y allí decidía de modo categórico entre inclinación y desprecio, aversión y atracción, amor y odio. Quien dominaba los olores, dominaba el corazón de los hombres. Absorto por completo, Grenoble seguía sentado, sonriendo, en el banco de la catedral de Saint-Pierre. No sintió ninguna euforia cuando concibió el plan de dominar a los hombres. No brillaba ninguna chispa de locura en sus ojos ni desfiguraba su rostro ninguna mueca de demencia. No estaba loco. Su estado de ánimo era tan claro y alegre que se preguntó por qué lo quería. Y se dijo que lo quería porque era absolutamente malvado. Y sonrió al pensarlo. Muy contento. Parecía muy inocente, como cualquier hombre feliz. Permaneció sentado un rato más, en devoto recogimiento, aspirando con profundas bocanadas el aire saturado de incienso. Y de nuevo animó su rostro una sonrisa de satisfacción. ¡Qué miserable era el olor de este dios! ¡Qué ridícula la elaboración del aroma desprendido por este dios! Ni siquiera se trataba de incienso verdadero. Lo que salía de los incensarios era un mal sucedáneo, falseado con madera de tilo, polvo de canela y salitre. Dios apestaba. Dios era un pequeño y pobre apestoso. Este Dios era engañado o engañaba, igual que Grenoble, solo que muchos peor.
33. El marqués de la Chaille d'Espinasse estuvo encantado con el nuevo perfume. Declaró que incluso para él, como descubridor del fluido letal, resultaba sorprendente ver la poderosa influencia que algo tan secundario y efímero como un perfume, ya procedido de orígenes cercanos o alejados de la Tierra, podía ejercer sobre el estado general de un individuo. Grenouille, que pocas horas antes había yacido aquí pálido y sin conocimiento, tenía un aspecto fresco y saludable como cualquier hombre sano de su edad y, sí, casi podía decirse teniendo en cuenta las limitaciones a que estaba sujeto un hombre de su condición y escasa cultura que había adquirido algo parecido a la personalidad. En todo caso, el Chaille d'Espinasse informaría sobre el caso en el capítulo relativo a la dietética vital de su tratado de inminente aparición sobre su teoría del fluido letal. Antes que nada, sin embargo, quería perfumarse también él con la nueva fragancia. Grenouille le alargó los 2 frascos llenos de perfume convencional y el marqués se lo aplicó y se mostró sumamente satisfecho del efecto. Confesó que después de usar durante años la horrible fragancia de violetas, densa como el plomo, se sentía como si le crecieran alas y, si no se equivocaba, también tenía la impresión de que remitía el espantoso dolor en las rodillas y el zumbido de las orejas. En general se encontraba más animado, tonificado y rejuvenecido en varios años. Fue hacia Grenouille, lo abrazó y lo llamó «mi hermano fluidal», añadiendo que no se trataba en absoluto de un tratamiento social, sino puramente espiritual, en conspectu universalitatis fluidi letalis, ante el cual y solo ante él, todos los hombres eran iguales, y anunció mientras soltaba a Grenouille, de modo muy amistoso, sin el menor indicio de aversión, casi como si se tratara de un igual que muy pronto fundaría una logia internacional supracorporativa cuya meta sería vencer totalmente al fluido letal, sustituyéndolo en el tiempo más breve posible por puro fluido vital, y que desde ahora prometía ganar a Grenouille como su primer prosélito. Entonces le hizo escribir en un papel la receta del perfume floral, se lo guardó y regaló a Grenouille 50 luises de oro. Patrick Susskind del perfume, página 65 de 99. Una semana justa después de la primera conferencia, volvió a presentar el marqués de la Chaille d'Espinasse a su protegido en el aula magna de la universidad. La aglomeración era impresionante. Había acudido todo Montpellier, no solo el Montpellier científico, sino también, y en pleno, el Montpellier social, en el que figuraban muchas damas que querían ver al legendario hombre de la caverna. Y aunque los adversarios de Chaille, representantes casi todos del círculo de amigos de los jardines botánicos universitarios y miembros de la Sociedad para el Fomento de la Agricultura, habían movilizado a todos sus partidarios, el acto obtuvo un éxito clamoroso, con objeto de recordar al público el estado de Grenouille solo una semana antes. Chaille d'Espinasse hizo repartir dibujos que mostraban al cavernícola en toda su fealdad y embrutecimiento. Entonces mandó entrar al nuevo Grenouille, vestido con una elegante levita de terciopelo azul y camisa de seda, maquillado, empolvado y peinado, y solo su modo de andar, erguido completamente, con pasos pequeños y airoso movimiento de caderas, y su forma de subir al estrado sin ayuda y de inclinarse con una sonrisa, ya hacia un lado, ya hacia el otro, dejó sin habla a todos los críticos e incrédulos.
Incluso los amigos de los jardines botánicos universitarios enmudecieron confusos. Era demasiado impresionante el cambio y demasiado abrumador el milagro que aquí se había producido. Mientras una semana antes había aparecido un animal agazapado y salvaje, ahora tenían ante su vista a un hombre realmente civilizado y bien constituido. En la sala reinó un ambiente casi respetuoso y cuando Taylor de Espinasse se levantó para tomar la palabra, se hizo un silencio completo. Desarrolló una vez más su teoría, conocida hasta la saciedad, del fluido letal terrestre. Explicó a continuación los medios mecánicos y dietéticos con que lo había eliminado del cuerpo del sujeto, sustituyéndolo por fluido vital, e invitó por fin a todos los presentes, tanto amigos como enemigos, a abandonar, en vista de una evidencia tan concluyente, toda resistencia contra la nueva doctrina y a luchar con él, Taylor de Espinasse, contra el fluido maligno y abrirse al beneficioso fluido vital. Al decir esto extendió los brazos y dirigió la mirada al cielo y muchos científicos le imitaron. Mientras las mujeres prorrumpían en llanto, Grenouille, de pie sobre el podio, no escuchaba. Observaba con gran satisfacción el efecto de un fluido completamente distinto y mucho más real, el suyo propio, como correspondía a las dimensiones del aura. Se había rociado con gran cantidad de perfume y el aura de su fragancia se derramó con gran fuerza a su alrededor en cuanto hubo subido al estrado. La vio, de hecho la vio incluso con los ojos, apoderarse de la primera fila de espectadores y avanzar hacia el fondo hasta impregnar las últimas filas y la tribuna. Y todos cuantos quedaban impregnados, el corazón de Grenouille saltaba de alegría, experimentaban una transformación visible. Bajo el hechizo de su aroma cambiaban, sin que ellos lo supieran, la expresión del rostro, la conducta y los sentimientos. Quienes al principio le habían mirado con descarado asombro, le contemplaban ahora con ojos más benévolos. Quienes antes le observaban apoyados en los respaldos de sus asientos, con el ceño fruncido y las comisuras de los labios hacia abajo, indicando crítica, ahora se inclinaban hacia adelante con una expresión infantil en el semblante relajado, e incluso en las caras de los miedosos, los asustados, los hipersensibles, que antes le habían mirado con horror y su estado actual aún les inspiraba escepticismo. Se advertían indicios de cordialidad y hasta de simpatía cuando su aroma los alcanzaba. Al final de la conferencia todo el auditorio se puso en pie y estalló en un aplauso frenético. ¡Viva el fluido vital! ¡Viva Taylor de Espinasse! ¡Arriba la teoría fluidal! ¡Abajo la medicina ortodoxa! Esto gritó la culta población de Montpellier, la ciudad universitaria más importante del mediodía francés. Y el marqués de la Taylor de Espinasse vivió la hora más grande de su vida. Pero Grenouille, que ahora bajó del podio y se mezcló con la gente, sabía que las ovaciones iban dirigidas a él, exclusivamente a Jean-Baptiste Grenouille, aunque ninguno de los vitoreadores presentes en el aula tenía la menor idea de este hecho. 34 se quedó todavía unas semanas en Montpellier. Había conseguido bastante celebridad y le invitaban a los salones, donde le hacían preguntas sobre su vida en la caverna y su curación en manos del marqués. Siempre tenía que repetir la historia de los salteadores de caminos que lo habían secuestrado, de la cesta que le bajaban hasta la cueva y de la escalera. Y cada vez la adornaba más y le añadía nuevos detalles.
De este modo adquirió cierta práctica en el habla, bien es verdad que bastante reducida, ya que no dominó nunca el lenguaje y, lo que era más importante para él, en un empleo rutinario de la mentira. Patrick Susskind del Perfume, página 66 de 99, se dio cuenta de que en el fondo podía contar a la gente todo cuanto quería. Una vez había ganado su confianza y confiaban en él tras el primer aliento con que inhalaban su aroma artificial, se lo creían todo. En consecuencia, adquirió también cierta seguridad en el trato social que nunca había poseído y que se reflejó incluso en su aspecto físico. Daba la impresión de que había crecido. Su joroba pareció disminuir y caminaba casi completamente derecho. Y cuando le dirigían la palabra, ya no se encorvaba como antes, sino que continuaba erguido y mantenía la mirada de sus interlocutores. Huelga decir que en este periodo de tiempo no se convirtió en un hombre de mundo ni en un dandy o asiduo frecuentador de los salones, pero perdió de modo visible su brusquedad y su torpeza, reemplazándolas por una actitud que fue calificada de modestia natural o al menos de una ligera timidez innata que conmovió a muchas damas y caballeros. En los círculos mundanos de aquella época se tenía debilidad por lo natural y por una especie de atractivo tosco, sin refinamientos. A principios de marzo recogió sus cosas y se marchó con sigilo una mañana muy temprano. Apenas abiertas las puertas de la ciudad, vestido con una sencilla levita marrón que había comprado la víspera en el mercado de ropa vieja, y tocado con un sombrero raído que le tapaba media cara. Nadie lo reconoció, nadie lo vio ni se fijó en él porque aquel día renunció ex profeso a perfumarse. Y cuando el marqués mandó hacia mediodía hacer averiguaciones sobre su paradero, los centinelas juraron por todos los santos que habían visto abandonar la ciudad a las gentes más dispares, pero no a aquel conocido cavernícola, que sin lugar a dudas habría llamado su atención. Entonces el marqués hizo correr la voz de que Grenouille había abandonado Montpellier, con su autorización para viajar a París por asuntos familiares. Sin embargo, en su fuero interno estaba furioso porque había acariciado el plan de recorrer todo el reino con Grenouille a fin de ganar adeptos para su teoría fluidal. Al cabo de un tiempo volvió a tranquilizarse porque su gloria se propagó igualmente sin el recorrido y casi sin su intervención. Aparecieron largos artículos sobre el Fluidum Telltale en el Journal de S.I. Avance, incluso en el Courrier del Europe, y desde muy lejos acudían pacientes afectados por el fluido letal para someterse a sus cuidados. En verano de 1764 fundó la primera Logia del Fluido Vital, con 120 miembros en Montpellier y más tarde filiales en Marsella y Lyon. Entonces decidió dar el salto hasta París para conquistar desde allí para su doctrina a todo el mundo civilizado. Pero antes quería, como propaganda para su campaña, llevar a cabo una proeza fluidal que superase la curación del cavernícola y todos los demás experimentos y, a principios de diciembre, acompañado por un grupo de intrépidos adeptos, emprendió una expedición al Canigó, situado en el mismo meridiano de París y considerado el pico más alto de los Pirineos. Ya en el umbral de la ancianidad, nuestro hombre se proponía hacerse transportar hasta la cima a 2.800 metros de altitud y respirar allí durante 3 semanas el aire más puro y vital para descender, como anunció puntualmente en Nochebuena, como un Gil jovencito de 20 años.
Los adeptos renunciaron poco después de Vernet, el último núcleo de población humana al pie de la imponente montaña. Al marqués, sin embargo, nada podía detenerle. Despojéndose de sus ropas, que tiró a su alrededor en el ambiente glacial, y lanzando gritos de júbilo, empezó solo el ascenso. Lo último que se vio de él fue su silueta, que desapareció con las manos levantadas hacia el cielo en actitud de éxtasis y cantando en plena tormenta de nieve. En Nochebuena, los prosélitos esperaron en vano el regreso del marqués de la Taille y de Espinasse. No llegó ni como anciano ni como jovencito. Tampoco a principios de verano del año siguiente, cuando los más osados treparon en su busca hasta la nevada cumbre del Canigó. No se encontró ni rastro de él, ni un trocito de ropa, ni una parte del cuerpo, ni el hueso más diminuto. Esto no significó, sin embargo, el fin de su doctrina. Muy al contrario. Pronto se difundió la leyenda de que se había unido en la cima de la montaña con el fluido vital eterno, fundiéndose en él y flotando invisible desde entonces, enteramente joven, sobre los picos de los Pirineos, y de que quien ascendiera hasta él sería partícipe de su sino y durante un año estaría libre de enfermedades y del proceso de envejecimiento. Hasta muy entrado el siglo Hig, la teoría fluidal de Taylor fue defendida en muchas cátedras de medicina y empleada terapéuticamente en muchas sociedades ocultas, y todavía hoy existen en ambas vertientes de los Pirineos, concretamente en Perpiñena y Figueras, logias tailadistas secretas que se reúnen una vez al año para ascender al Canigó. Allí encienden una gran hoguera, supuestamente con ocasión del solsticio y en honor de San Juan, pero en realidad para honrar la memoria de su maestro Taylor de Espinasse y su gran fluido y para alcanzar la vida eterna. Patrick Susskind del perfume, página 67 de 99, tercera parte. 35. Mientras Grenoble necesitó 7 años para la primera etapa de su viaje a través de Francia, completó la segunda en menos de 7 días. Ya no evitaba la animación de las calles y las ciudades ni daba ningún rodeo. Tenía un olor, tenía dinero, tenía confianza en sí mismo y tenía prisa. Ya al atardecer del día en que abandonó Montpellier llegó a Le Grau-du-Roi, una pequeña ciudad portuaria al sudoeste de Aigues-Mortes, donde embarcó en un carguero con destino a Marsella. En esta ciudad no se alejó de la zona del puerto, sino que buscó enseguida un buque que le llevara a lo largo de la costa hacia el este. 2 días después estaba en Tolón y 3 días más tarde en Cannes. El resto del viaje lo hizo a pie, siguiendo un camino que conducía tierra adentro, hacia el norte, y serpenteaba colina arriba. 2 horas después alcanzó la cumbre, desde donde contempló una cuenca de varias millas de extensión. Una especie de plato gigantesco rodeado de colinas de pendiente suave y sierras escarpadas, cuya dilatada depresión estaba cubierta de campos recién labrados, jardines y olivares. Sobre este plato reinaba un clima muy particular, de una intimidad sorprendente, aunque el mar estaba tan cerca que podía divisarse desde la cumbre de la colina. No había en la cuenca nada marítimo, nada salado ni arenoso, nada abierto, sino un aislamiento silencioso, como si se encontrara a muchos días de viaje de la costa. Y aunque al norte se elevaban las grandes montañas de cimas todavía nevadas, cuya nieve no se derretiría durante algún tiempo, no se notaba nada áspero ni crudo y el viento no era frío.
La primavera estaba mucho más adelantada que en Montpellier. Un fino vapor cubría los campos como una campana de cristal. Los almendros y albaricoqueros estaban en flor y en el aire templado flotaba el perfume de los narcisos. Al otro lado de la Gran Depresión, tal vez a una distancia de 2 millas, se extendía o, mejor dicho, se encaramaba a las montañas una ciudad. Vista desde lejos no causaba una impresión de grandiosidad. Carecía de una imponente catedral que sobresaliera de las casas, y en su lugar solo había un campanario chato. Tampoco tenía una fortaleza en un punto estratégico ni edificios que llamaran la atención por su magnificencia. Las murallas parecían más bien endebles y aquí y allá surgían casas fuera de sus límites, sobre todo hacia la llanura, prestando a la ciudad un aspecto algo abandonado, como si hubiera sido conquistada y sitiada demasiadas veces y estuviera harta de ofrecer una resistencia seria a futuros invasores, pero no por debilidad, sino por indolencia o incluso por un sentimiento de fuerza. Parecía no necesitar ninguna ostentación. Dominaba la gran cuenca perfumada que tenía a sus pies y esto parecía bastarle. Este lugar, a la vez modesto y consciente del propio valor, era la ciudad de Grasse. Desde hacía varios decenios indiscutida metrópoli de la producción y el comercio de sustancias aromáticas, artículos de perfumería, jabones y aceites. Giuseppe Baldini había mencionado siempre su nombre con arrobado entusiasmo. La ciudad era una Roma de los perfumes, la tierra prometida de los perfumistas, y quien no había ganado aquí sus espuelas no tenía derecho a llevar este nombre. Grenoble contempló con mirada muy grave la ciudad de Grasse. No buscaba ninguna tierra prometida de la perfumería y no le inspiraba ninguna ilusión la vista del nido que se encaramaba a las laderas. Había venido porque sabía que aquí se aprendían mejor que en ninguna otra parte las técnicas de la extracción de perfume y de ellas quería apropiarse, ya que las necesitaba para sus fines. Extrajo del bolsillo el frasco de su perfume, se aplicó unas gotas, muy pocas, y reemprendió la marcha. 1 hora y media después, hacia el mediodía, estaba en Grasse. Comió en una posada en el extremo superior de la ciudad, en la Place aux Aires. Cruzaba longitudinalmente esta plaza un arroyo en el que los curtidores lavaban sus pieles, que a continuación extendían para el secado. El olor era tan penetrante que muchos de los huéspedes perdían el gusto mientras comían. No así Grenoble, que conocía aquel olor y se sentía seguro al aspirarlo. En todas las ciudades buscaba ante todo el barrio de los curtidores. Después de visitarlo tenía la impresión de que, recién salido de su esfera maloliente, ya no era un extraño en las demás partes de la localidad. Pasó toda la tarde vagando por las calles. El lugar estaba increíblemente sucio, a pesar o tal vez a causa de la gran cantidad de agua que, procedente de docenas de manantiales y fuentes, bajaba gorgoteando hacia la ciudad en anerrequicos regueros y arroyuelos que minaban las calles o las cubrían de fango. En muchos barrios las casas estaban tan juntas que solo quedaba una vara para pasajes y escaleras y los transeúntes chapoteando. Patrick Susskind del perfume, página 68 de 99. En el barro apenas tenían sitio para pasar, e incluso en las plazas y las escasas calles más anchas, los carruajes se sorteaban con dificultad unos a otros. A pesar de todo, en medio de la suciedad, el fango y la estrechez, la ciudad bullía de actividad comercial.
Grenouille descubrió en su recorrido nada menos que 7 jabonerías, una docena de maestros de perfumería y guantería, innumerables destiladores, talleres de pomadas y especierías y por último unos 7 vendedores de perfumes al por mayor. Todos ellos eran comerciantes que disponían de grandes existencias de sustancias aromáticas, aunque por el aspecto de sus casas era difícil deducirlo. Las fachadas que daban a la calle impresionaban por su modestia burguesa y, sin embargo, lo que ocultaban en su interior, en gigantescos almacenes y sótanos, en cubas de aceite, en pila sobre pila del más fino jabón de lavanda, en bombonas de aguas florales, vinos, alcoholes, en balas de cuero perfumado, en sacos, arcas y cajas llenas a rebosar de toda clase de especias. Grenouille olía con todo detalle a través de las paredes más gruesas. Eran riquezas que no poseían ni los príncipes, y cuando olfateó más a fondo a través de los prosaicos almacenes y tiendas, descubrió que en la parte posterior de aquellas casas burguesas, pequeñas y cuadradas, se levantaban edificios realmente lujosos, en torno a jardines de tamaño reducido pero encantadores, donde crecían adelfas y palmeras alrededor de rumorosos y delicados surtidores rodeados de parterres. Se extendían las auténticas viviendas, la mayoría en forma de U y orientadas al sur. Dormitorios inundados de sol y tapizados de seda en los pisos superiores. Magníficos salones con paredes revestidas de maderas exóticas en la planta baja y comedores en terrazas al aire libre donde, como Baldini le había contado, se comía con cubiertos de oro y en platos de porcelana. Los señores que vivían tras aquellas modestas fachadas olían a oro y a poder, a grandes y aseguradas fortunas, y su olor era más fuerte que todo cuanto Grenouille había olido hasta entonces a este respecto durante su viaje por la provincia. Ante uno de los palacios camuflados se detuvo más rato. La casa se encontraba al principio de la Rue Droite, una calle principal que atravesaba la ciudad en toda su longitud, de este a oeste. Su aspecto no tenía nada de extraordinario. Era algo más ancha y vistosa que las demás, pero no imponente, ni mucho menos. Ante la puerta cochera había un furgón lleno de cubas que eran descargadas mediante una plataforma. Otro furgón esperaba tras el primero. Entró en la tienda un hombre con unos papeles. Volvió a salir en compañía de otro hombre y ambos desaparecieron dentro del portal. Grenouille se hallaba al otro lado de la calle y observaba toda su actividad. Nada de lo que sucedía le interesaba y, no obstante, permanecía inmóvil. Algo lo retenía. Cerró los ojos y se concentró en los olores que flotaban hacia él desde el edificio de enfrente. Había el olor de las cubas, vinagre y vino, y luego los múltiples y densos olores del almacén. Los olores de la riqueza, transpirados por las paredes como un sudor fino y dorado. Y finalmente, los olores de un jardín que debía encontrarse al otro lado de la casa. No era fácil captar los aromas más delicados del jardín porque se elevaban en jirones delgados por encima de los frontones del edificio antes de bajar a la calle. Grenouille distinguió la magnolia, el jacinto, el torbisco y el rododendro. Pero en este jardín parecía haber otra cosa, algo divinamente bueno. Una fragancia más exquisita que ninguna de las que había olfateado en su vida. Tenía que aproximarse a ella. Meditó sobre si debía entrar sencillamente en la vivienda por la puerta cochera,
Pero había allí tantas personas ocupadas en la descarga y el control de las cubas, que no podría pasar inadvertido. Decidió retroceder por la misma calle hasta encontrar una callejuela o un pasaje que condujera a la fachada lateral de la casa. A unos metros de distancia se hallaba la puerta de la ciudad. Al principio de la Rue Droite, la franqueó y se mantuvo pegado a la muralla, siguiendo la colina arriba. No tuvo que ir muy lejos para volver a oler el jardín. Primero débilmente, mezclado todavía con el aire de los campos, y después cada vez más fuerte. Al final comprendió que estaba muy cerca. El jardín lindaba con la muralla de la ciudad y se encontraba justo a su lado. Retrocediendo unos pasos, pudo ver por encima del muro las ramas superiores de los naranjos. Volvió a cerrar los ojos. Las fragancias del jardín le rodearon, claras y bien perfiladas, como las franjas policromas de un arco iris. Y la más valiosa, la que él buscaba, figuraba entre ellas. Grenouille se acaloró de gozo y sintió a la vez el frío del temor. La sangre le subió a la cabeza como a un niño sorprendido en plena travesura. Luego le bajó hasta el centro del cuerpo y después le volvió a subir y a bajar de nuevo, sin que él pudiera evitarlo. El ataque del aroma había sido demasiado súbito. Por un momento, durante unos segundos, durante toda una eternidad, según se le antojó a él, el tiempo se dobló o desapareció por completo, porque ya no sabía si ahora era ahora y aquí era aquí, o ahora era entonces y aquí era allí. O sea, la Rue de Marais en París, en septiembre de 1753. La fragancia que llegaba desde el jardín era la fragancia de la muchacha pelirroja que había asesinado. El hecho de volver a encontrar esta fragancia en el mundo le hizo derramar lágrimas de beatitud. Y la posibilidad de que no fuera cierto le dio un susto de muerte. Sintió vértigos. Se tambaleó un poco y tuvo que apoyarse en la muralla y deslizarse con lentitud hasta que estuvo en cuclillas, en esta posición. Mientras se recuperaba y frenaba su imaginación, empezó a oliscarla. Patrick Susskind del perfume, página 69 de 99. Fatal fragancia con inspiraciones más cortas y menos arriesgadas. Y concluyó que el aroma de detrás de la muralla era ciertamente muy parecido al de la muchacha pelirroja, pero no del todo igual. Desde luego lo emanaba una muchacha pelirroja. De esto no cabía la menor duda. Grenouille la veía como dibujada en su imaginación olfativa. No estaba quieta, sino que saltaba de un lado a otro. Se acaloraba y se refrescaba. Por lo visto, jugando a algo que requería movimientos rápidos y acto seguido. Inmovilidad. Con otra persona de olor totalmente mediocre. Tenía una piel de blancura deslumbrante, ojos verdosos y pecas en la cara, el cuello y los pechos. Es decir, Grenouille contuvo un instantil aliento. Luego olfateó con más fuerza e intentó evocar el recuerdo olfatorio de la muchacha de la Rue de Marais, es decir, esta muchacha aún no tenía pechos en el verdadero sentido de la palabra. Tenía apenas un principio de pechos. Tenía ondulaciones indescriptiblemente suaves y apenas olorosas, rodeadas de pecas, formadas tal vez hacía solo pocos días, tal vez pocas horas, tal vez en este momento. En una palabra, la muchacha era todavía una niña. Pero, ¿qué niña? A Grenouille le sudaba la frente. Sabía que los niños no olían de madera particular, tampoco como las flores aún verdes antes de abrir sus pétalos. En cambio este capullo casi cerrado del otro lado del muro,
que ahora mismo empezaba sin que nadie, excepto Grenouille, se apercibiera de ello a abrir sus odoríferos pétalos. Olía ya de modo tan divino y sobrecogedor que, cuando floreciera del todo, emanaría un perfume que el mundo no había olido jamás. Ahora ya huele mejor, pensó Grenouille, que la muchacha de la Rue de Marais, con menos fuerza, menos exuberancia, pero más delicadeza, más facetas y, al mismo tiempo, más naturalidad. Dentro de 1 o 2 años, esta fragancia habría madurado y adquirido una impetuosidad a la que nadie, hombre o mujer, podría sustraerse, y la gente sería dominada, desarmada y quedaría indefensa ante el hechizo de esta muchacha, sin que nadie supiera la razón. Y como la gente es estúpida y solo sabe usar la nariz para resollar, pero cree reconocerlo todo con los ojos, dirían todos que era porque la muchacha poseía belleza, gracia y doner. En su miopía, cantarían las alabanzas de sus facciones regulares, de su figura esbelta, de su pecho impecable, y sus ojos, añadirían, son como esmeraldas y sus dientes como perlas y sus miembros como el marfil. Y demás comparaciones a cual más idiota. Y la nombrarían reina del jazmín y la pintarían necios retratistas y su imagen sería pasto de los mirones, que la proclamarían la mujer más hermosa de Francia, y los jovencitos vociferarían noches enteras bajo su ventana, al son de la mandolina. Ricachones gordos y viejos caerían de hinojos ante su padre para pedir su mano. Y mujeres de todas las edades suspirarían al verla y soñarían con ser tan seductoras como ella durante un solo día. Y nadie sabría que no era su aspecto lo que de verdad los había conquistado. Que no era su belleza exterior, supuestamente perfecta, sino únicamente su fragancia, magnífica e incomparable. Solo lo sabría él, Grenouille, que, por otra parte, ya lo sabía ahora. Quería poseer esta fragancia, no de una forma tan inútil y torpe como en el pasado la fragancia de la muchacha de la Rue de Marais, que se había limitado a aspirar como un borracho, con lo cual la había destruido. No, ahora pretendía apropiarse de la fragancia de la muchacha que jugaba detrás de la muralla. Arrancársela como si fuera una piel y convertirla en suya. Aún ignoraba cómo conseguirlo, pero disponía de 2 años para reflexionar sobre la cuestión. En el fondo, quizá no era más difícil que arrebatar el perfume de una flor rara. Se levantó y casi devotamente, como si abandonara un lugar sagrado o una mujer dormida, se alejó despacio, encorvado, sin ruido, para que nadie le oyera ni se fijara en él, para que nadie se apercibiera de su valioso descubrimiento. Así huyó, siguiendo la muralla, hasta el extremo opuesto de la ciudad, donde el perfume de la muchacha se dispersó al fin y él volvió a entrar en la ciudad por la Porte de Fainéants. Se detuvo a la sombra de las casas. El tufo maloliente de las callejuelas le dio seguridad y le ayudó a dominar la pasión que se había apoderado de él. Al cabo de un cuarto de hora volvía a estar completamente tranquilo. Como primera medida, pensó, no se acercaría más al jardín lindante con la muralla. No era necesario y le excitaba demasiado. La flor que crecía en él maduraría sin su intervención y, por otra parte, ya conocía las fases de su desarrollo, no debía embriagarse a destiempo con su perfume. Antes era preciso consagrarse al trabajo, a ampliar sus conocimientos y perfeccionar sus habilidades de artesano para estar preparado cuando llegara el momento de la cosecha. Aún tenía 2 años de tiempo. Fin del volumen y
Patrick Susskind del perfume, página 70 de 99. Patrick Susskind. Volumen y tercera parte. Continuación. 36. No lejos de la Porte de Fainéants, en la Rue de l'Aube, descubrió Grenouille un pequeño taller de perfumería y pidió trabajo. Resultó que el patrón, el maître parfumeur Honoré Arnulfi, había muerto el pasado invierno y su viuda, una mujer morena y vivaz, de unos 30 años, llevaba el negocio con ayuda de un oficial. Madame Arnulfi, después de quejarse largo rato de los tiempos adversos y de su precaria situación económica, explicó que en realidad no podía permitirse la contratación de un segundo oficial, pero que por otra parte, debido al exceso de trabajo, lo necesitaba con urgencia, que además no había sitio en la casa para albergar a otro oficial, pero que poseía una pequeña cabaña en un olivar situado detrás del convento de franciscanos apenas a 10 minutos de la casa, donde un joven sin exigencias podía pernoctar en caso necesario. Que ella, como patrona honrada, conocía sus responsabilidades en lo relativo a la salud física de sus empleados, pero por otra parte se veía incapaz de procurarles 2 comidas calientes al día. En una palabra, Madame Arnulfi era como Grenouille había olido hacía ya mucho rato, una mujer sensata dotada de un sano sentido comercial, y dado que a él no le importaba el dinero y se declaró satisfecho con un sueldo de 2 francos semanales y con todas las demás condiciones, se pusieron de acuerdo enseguida. Se solicitó la presencia del primer oficial, un hombre gigantesco llamado Drouot, de quien Grenouille adivinó en el acto que estaba acostumbrado a compartir el lecho de Madame Yessin, cuya aprobación ella no adoptaba por lo visto ciertas decisiones. C-365-7 sentó a Grenouille, que en presencia de aquel uno parecía de una fragilidad ridícula, con las piernas separadas y esparciendo a su alrededor una nube de olor a esperma. Le examinó, clavó en él la mirada como si de este modo quisiera descubrir turbias intenciones o a un posible rival. Esbozó al fin una sonrisa altanera y dio su consentimiento con una inclinación de cabeza. Con esto quedó todo arreglado. Grenouille recibió un apretón de manos, una cena fría, una manta y la llave de la cabaña, un cobertizo sin ventanas que tenía un agradable olor a heno y estiércol de oveja seco y donde se instaló lo mejor que pudo. Al día siguiente entró a trabajar en casa de Madame Arnulfi. Era el tiempo de los narcisos. Madame Arnulfi los cultivaba en pequeñas parcelas de tierra que poseía a los pies de la ciudad, en la gran cuenca, o los compraba a los campesinos con quienes regateaba sin piedad por cada partida. Las flores se entregaban apenas abiertas, en canastas que eran vaciadas en el taller, formando voluminosos pero ligeros montones de 10.000 capullos perfumados. Mientras tanto, Drouot hacía en una gran caldera una sopa espesa con cebo de cerdo y de vaca que Grenouille debía remover sin interrupción con una espátula de mango largo hasta que el primer oficial echaba en ella las flores frescas. Estas flotaban un segundo sobre la superficie como ojos horrorizados y palidecían al desaparecer en la grasa caliente, sumergidas por la espátula, y casi en el mismo momento se ablandaban y marchitaban, muriendo al parecer con tal rapidez, que no les quedaba otro remedio que exhalar su último suspiro perfumado precisamente en el líquido que las ahogaba, porque Grenouille lo descubrió con un placer indescriptible. Cuantas más flores se echaban a la caldera, tanto más intensa era la fragancia de la grasa.
Y ciertamente no eran las flores muertas lo que seguía exhalando perfume, sino la propia grasa, que se había apropiado del perfume de las flores. 165-9 Pronto la sopa se espesaba demasiado y entonces debían verterla a toda prisa en un gran sedazo para eliminar los cadáveres exprimidos y añadir más flores frescas. Entonces volvían a remover y colar, durante todo el día y sin descanso, pues el negocio no permitía dilaciones y al atardecer toda la partida de flores tenía que haberse cocido en la caldera de grasa. Los restos, para que no se perdiera nada, se hervían en agua y pasaban por una prensa de tornillo para extraerles las últimas gotas, que todavía daban un aceite ligeramente perfumado. El grueso del perfume, sin embargo, el alma de un océano de flores, permanecía en la caldera, encerrado y conservado en una repulsiva grasa de tono blanco griseo que se solidificaba poco a poco. Patrick Susskind del perfume, página 71 de 99. Al día siguiente se continuaba la maceración. ¿Cómo se llamaba este proceso? Calentar de nuevo la caldera, colar la grasa, cocer más flores y así día tras día, de sol a sol. El trabajo era agotador. Grenoble tenía los brazos pesados como el plomo, callos en las manos y dolores en la espalda cuando se tambaleaba hasta la cabaña. Rouault, que era 3 veces más fuerte que él, no le ayudaba nunca a remover la sopa y se contentaba con echar las hervidas flores, cuidar del fuego y de vez en cuando, con la excusa del calor, irse a tomar un trago. Pero Grenoble no se rebeló. Sin la menor queja, removía los capullos en la grasa de la mañana a la noche y apenas se daba cuenta de su fatiga durante el trabajo, porque nunca dejaba de fascinarle el proceso que se desarrollaba ante su vista y bajo su nariz, el rápido marchitamiento de las flores y la absorción de su fragancia. Al cabo de un tiempo decidió Rouault que la grasa ya estaba saturada y no podía absorber más aroma. Apagaron el fuego. Filtraron por última vez la espesa crema y la vertieron en recipientes de loza, donde no tardó en endurecerse, convertida en una pomada de maravilloso perfume. Era la hora de Madame Arnulfi, que se acercaba a probar el valioso producto, etiquetarlo y apuntar en sus libros con la mayor exactitud todos los datos sobre calidad y cantidad. Después de cerrar personalmente los tarros, sellarlos y llevarlos a las frescas profundidades de su sótano, se ponía el traje negro, cogía el crespón de viuda y hacía la ronda de los comerciantes y vendedores de perfumes de la ciudad. Con palabras conmovedoras describía a los caballeros su situación de mujer sola. Escuchaba ofertas, comparaba precios, suspiraba y por último vendía, o no vendía. La pomada fragante se conserva mucho tiempo en un lugar fresco y si ahora los precios eran demasiado bajos, quién sabe, tal vez subirían en invierno o en la primavera próxima. También merecía la pena considerar si no le saldría más a cuenta, en vez de vender a estos explotadores, unirse con otros pequeños fabricantes y enviar por barco un cargamento de pomada a Génova o tomar parte en la feria de otoño de Beaucaire. Arriesgadas empresas, sin duda, pero muy provechosas en caso de tener éxito. Madame Arnulfi sopesaba cuidadosamente estas diferentes posibilidades y muchas veces se asociaba y vendía una parte de sus tesoros o las rechazaba y cerraba el trato con un comerciante por su cuenta y riesgo. Si durante sus visitas sacaba
Sin embargo, la conclusión de que el mercado de las pomadas estaba saturado y no daría un giro favorable para ella en un futuro próximo, volvía al taller a paso rápido, haciendo ondear el negro velo, y encargaba a Drew el lavado de toda la producción para transformarla en Essence Absolute. Y entonces subían de nuevo la pomada del sótano. La calentaban con el máximo cuidado en ollas cerradas. Le añadían el mejor alcohol y la mezclaban a fondo por medio de un agitador incorporado, accionado por Grenoble. Una vez de vuelta en el sótano, la mezcla se enfriaba rápidamente y el alcohol se separaba de la grasa sólida de la pomada y podía verterse en una botella. Ahora constituía casi un perfume, pues poseía una enorme intensidad, mientras que la pomada había perdido la mayor parte de su aroma. De este modo la fragancia floral había pasado a otro medio. La operación, sin embargo, no estaba terminada. Después de un minucioso filtrado a través de gasas que impedían el paso a la más diminuta partícula de grasa, Drew llenaba un pequeño alambique con el alcohol perfumado y lo destilaba a fuego muy lento. Lo que quedaba en la cucúrbita una vez volatilizado el alcohol era una minúscula cantidad de líquido apenas coloreado que Grenoble conocía muy bien pero que nunca había olido en esta calidad y pureza en casa de Baldini ni en la de Runel. La esencia pura de las flores, su perfume absoluto, concentrado 100.000 veces en una pequeña cantidad de Essence Absolute. Esta esencia ya no tenía un olor agradable. Su intensidad era casi dolorosa, agresiva y seústica, y no obstante, bastaba una gota diluida en 1 litro de alcohol para devolverle la vida y la fragancia de todo un campo de flores. El resultado era terriblemente exiguo. El líquido de la cucúrbita solo llenaba 3 pequeños frascos. Del perfume de 100.000 capullos solo quedaban 3 pequeños frascos. Pero aquí en Gracia valían una fortuna, y muchísimo más si se enviaban a París, Lyon, Grenoble, Génova o Marsella. La mirada de Madame Arnulfi se enterneció al mirar estos frascos. Los acarició con los ojos y contuvo el aliento mientras los cogía y cerraba con tapones de cristal esmerilado, a fin de evitar que se evaporase algo de su valioso contenido, y para que tampoco escapara en forma de vapor después de tapado el más insignificante tomo. Selló los tapones con cera líquida y los envolvió en una vejiga natatoria que sujetó fuertemente al cuello del frasco con un cordel. A continuación los colocó en una caja forrada de algodón, que guardó en el sótano bajo 7 llaves.